En este apasionante resumen del capítulo 17 del libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, exploraremos en detalle su lucha, los desafíos que enfrentó y cómo finalmente logró un cambio trascendental para el país. En un país marcado por la corrupción, donde la desigualdad y la injusticia habían reinado durante décadas, los poderosos saqueaban los recursos de la nación mientras el pueblo se enfrentaba a la adversidad cotidiana. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, una figura emergió con la determinación de cambiar el curso de la historia. El 1 de julio de 2018, México vivió un momento crucial, una elección que puso fin a una era de impunidad y dio inicio a la Cuarta Transformación. Este es el relato de cómo Andrés Manuel López Obrador, tras años de lucha incansable, encabezó una victoria histórica que sacudió los cimientos del poder en México y devolvió la esperanza a millones de ciudadanos. La historia del 1 de julio de 2018 es el resultado de una serie de eventos que se remontan a la imposición del modelo neoliberal en México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Este modelo, diseñado para enriquecer a una pequeña élite a costa del pueblo, dejó al país en manos de un grupo compacto de empresarios y políticos que acumulaban riquezas mientras la nación se sumía en la desigualdad y la pobreza. Los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no hicieron más que profundizar esta política de saqueo, consolidando el poder en manos de unos pocos y permitiendo que la corrupción se convirtiera en el motor principal del gobierno. El gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de ser una excepción, representó la culminación de este proceso de decadencia. Peña Nieto, un presidente que llegó al poder gracias al respaldo de las élites y a la manipulación de los medios de comunicación, no solo continuó con el modelo neoliberal, sino que lo exacerbó. Su administración estuvo marcada por escándalos de corrupción sin precedentes, donde la impunidad y el influyentismo alcanzaron niveles alarmantes. Empresas como Grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, se convirtieron en emblemas de esta corrupción, obteniendo contratos multimillonarios gracias a su estrecha relación con el presidente. Desde la construcción del hospital en Zumpango, Estado de México, que costó 20 veces más de lo necesario, hasta el controvertido proyecto del tren rápido de Querétaro a la Ciudad de México, cada obra pública bajo Peña Nieto parecía estar diseñada para beneficiar a una camarilla de empresarios conectados con el poder. Uno de los escándalos más emblemáticos del gobierno de Peña Nieto fue el caso del Grupo IGA, una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. Esta compañía se convirtió en la favorita del gobierno para la adjudicación de contratos millonarios, muchos de ellos sin licitación. El caso más notorio fue la construcción del hospital en Zumpango, que costó 7.000 millones de pesos, 20 veces más que un hospital similar construido en Iztapalapa bajo la administración de AMLO como jefe de gobierno del Distrito Federal. Además, Hinojosa estuvo involucrado en la polémica Casa Blanca, una mansión de lujo que vendió a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, por un precio considerablemente bajo, lo que generó un escándalo de corrupción que debilitó aún más la credibilidad del gobierno. En medio de este ambiente de corrupción y desesperanza, surgió Andrés Manuel López Obrador, un político tabasqueño conocido por su integridad y su inquebrantable compromiso con la justicia social. AMLO, después de haber sido derrotado en 2 elecciones presidenciales anteriores, nunca perdió la fe en que México podía cambiar. Decidido a poner fin a la corrupción que asolaba al país, fundó Morena, un partido político basado en los principios de honestidad, justicia y compromiso social. La creación de Morena fue un parteaguas en la política mexicana. A diferencia de otros partidos, Morena no dependía de alianzas corruptas ni de concesiones ideológicas. Era un partido construido sobre principios sólidos, que permitió a AMLO recorrer el país, llevando su mensaje de esperanza a cada rincón de México. Los comités de protagonistas del cambio, fundamentales en la estructura de Morena, se encargaron de conectar con el pueblo, escuchar sus necesidades y transmitir los ideales del movimiento. Estos comités, integrados por hombres y mujeres de todas las clases sociales, distribuyeron millones de ejemplares del periódico Regeneración, un medio que se convirtió en la principal fuente de información política para muchos mexicanos, rompiendo el cerco informativo impuesto por los medios tradicionales. Los escándalos de corrupción en la administración de Peña Nieto no fueron casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para saquear al país. La corrupción en México se desarrolló a través de una red bien organizada que incluía a altos funcionarios, empresarios y legisladores. Uno de los ejemplos más notorios fue el esquema de sobornos para aprobar la reforma energética de 2013, que permitió la privatización de sectores clave de la economía mexicana,
como el petróleo. Personajes clave como Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, jugaron un papel central en la distribución de sobornos. Lozoya, siguiendo órdenes superiores, entregó millones de pesos en efectivo a legisladores para asegurar la aprobación de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Peña Nieto. Estos sobornos se entregaban en bolsas bancarias y maletas llenas de billetes, y fueron repartidos a miembros del Partido Acción Nacional, PAN, y otros legisladores corruptos que exigían dinero a cambio de su apoyo. Entre los legisladores implicados se encuentran nombres como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri, quienes extorsionaron a Lozoya para obtener estos sobornos. Estas entregas de dinero fueron realizadas en oficinas alternas de Pemex, y los montos variaban según el avance de las negociaciones para la reforma energética. Actualmente, Jorge Luis Lavalle Mauri se encuentra encarcelado por su participación en estos actos de corrupción, siendo el primer exsenador en ser procesado por el caso Odebrecht en México. La reforma energética de 2013, impulsada por el gobierno de Peña Nieto, fue uno de los momentos más críticos en la historia reciente de México. Esta reforma, que abrió el sector energético a la inversión privada, fue aprobada gracias a una red de sobornos que involucró a altos funcionarios y legisladores. Emilio Lozoya, quien era director de Pemex en ese momento, fue una de las figuras clave en la operación. Lozoya recibió órdenes directas de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para distribuir millones de pesos en sobornos a legisladores, principalmente del PAN, para asegurar que votaran a favor de la reforma. Los sobornos se entregaban en efectivo, en bolsas y maletas, y se distribuían en oficinas alternas de Pemex ubicadas en la Ciudad de México. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador y actualmente gobernador de Tamaulipas, fue uno de los principales receptores de estos sobornos, junto con Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. Estos legisladores no solo votaron a favor de la reforma, sino que también extorsionaron a Lozoya, exigiendo sumas adicionales de dinero a cambio de su apoyo continuo. Este esquema de corrupción fue uno de los más grandes en la historia de México y dejó al descubierto la profundidad de la podredumbre en el sistema político. Jorge Luis Lavalle Mauri, uno de los principales implicados, se encuentra actualmente encarcelado, siendo el primer exsenador en enfrentar la justicia por el caso Odebrecht en México. Su arresto marcó el inicio de una serie de investigaciones que revelaron la participación de otros políticos y empresarios en la trama de corrupción. Uno de los momentos más cruciales en la campaña fue el segundo debate presidencial. Ricardo Anaya, desesperado por ganar apoyo, prometió que, de ser electo presidente, metería a Enrique Peña Nieto a la cárcel por corrupto. Esta declaración, lejos de ayudar a Anaya, provocó una ruptura en el bloque conservador y selló su destino en la contienda. AMLO, viendo esta situación, comprendió que la victoria estaba al alcance de la mano. Otro punto de inflexión fue la reacción de la élite empresarial ante el crecimiento de AMLO en las encuestas. Inicialmente, muchos empresarios subestimaron a AMLO, creyendo que fracasaría como en elecciones anteriores. Pero a medida que la campaña avanzaba, comenzaron a preocuparse seriamente. En su desesperación, organizaron reuniones secretas, como la que tuvo lugar en Punta Mita, Nayarit, para discutir cómo detener a AMLO, llegando incluso a intentar convencer a Carlos Slim de postularse como candidato para enfrentarlo. Sin embargo, Slim, un hombre de negocios astuto, rechazó la oferta, argumentando que él tenía otro oficio. Mientras tanto, AMLO y Morena continuaban ganando terreno, apoyados por una red de comités de protagonistas del cambio que difundían el mensaje de esperanza y justicia en todo el país. El periódico Regeneración se convirtió en una herramienta clave para romper el cerco informativo y conectar con el pueblo, asegurando que el mensaje de AMLO llegara a todos los rincones de México. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, jugó un papel complejo en el contexto de la elección de 2018. Aunque Slim no se alineó abiertamente con el bloque conservador que intentaba frenar a AMLO, su influencia y poder lo convirtieron en una figura clave en las discusiones sobre el futuro del país. En varias ocasiones, la élite empresarial intentó convencer a Slim de que se postulara como candidato presidencial, ofreciéndole el apoyo total de los grupos más poderosos de México. Sin embargo, Slim, consciente de las implicaciones y de la posible inestabilidad que podría generar su candidatura, rechazó la oferta,
argumentando que su papel era el de empresario, no el de político. A pesar de su negativa, Slim tuvo que enfrentarse a la creciente influencia de AMLO, especialmente cuando el candidato presidencial criticó abiertamente proyectos como el nuevo aeropuerto en Texcoco, un proyecto en el que Slim tenía intereses importantes. AMLO, quien siempre se opuso a la construcción del aeropuerto en esa ubicación, argumentó que era un despilfarro y que los recursos debían destinarse a proyectos más útiles para el pueblo mexicano. Esta oposición provocó tensiones entre Slim y AMLO, pero no impidió que AMLO continuara con su campaña y eventualmente triunfara en las elecciones. Además de la campaña y los debates, otro aspecto clave del triunfo de AMLO fue su capacidad para construir alianzas estratégicas sin comprometer los principios de Morena. Aunque AMLO optó por mantener la independencia de su partido, también supo identificar y sumar a su proyecto a ciudadanos honestos y de buena fe que compartían su visión de un México más justo. Esta capacidad para unir a diferentes sectores de la sociedad fue fundamental para contrarrestar la poderosa maquinaria del PRIAN y sus aliados. La noche del 1 de julio de 2018, cuando se anunciaron los resultados, México no solo celebró la victoria de AMLO, sino el inicio de una nueva era. Con más de 31 millones de votos, AMLO se convirtió en el presidente electo de México, prometiendo una cuarta transformación que pondría fin a la corrupción y devolvería el poder al pueblo. Su discurso de victoria fue un llamado a la reconciliación y a la unidad, reiterando su compromiso de gobernar con rectitud y justicia, y asegurando que no traicionaría la confianza que el pueblo había depositado en él. La cuarta transformación, como la llamó AMLO, no solo fue un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma en la política mexicana. AMLO prometió poner fin a la corrupción que había dominado el país durante décadas, y en sus primeros años de gobierno, se enfocó en limpiar las instituciones y establecer una nueva ética pública. El combate a la corrupción se convirtió en una prioridad, con investigaciones que alcanzaron a exfuncionarios, empresarios y políticos que habían saqueado al país. Además, la cuarta transformación incluyó una serie de reformas que buscaban reducir la desigualdad social y mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Programas sociales, inversiones en infraestructura y un enfoque en la autosuficiencia energética fueron algunos de los pilares de esta transformación, que buscaba devolver a México su dignidad y soberanía. Con la victoria del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador no solo culminó una lucha de años, sino que también abrió la puerta a una nueva era para México. Una era en la que la justicia, la honestidad y el bienestar del pueblo se convirtieron en los pilares de la cuarta transformación. Este triunfo, logrado contra todo pronóstico, es un testimonio del poder de la determinación y de la voluntad popular. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, es posible construir un futuro más justo y equitativo para todos. Te invitamos a reflexionar sobre este capítulo crucial en la historia de México y a seguir explorando los detalles de esta transformación. Si te ha inspirado este relato de lucha y victoria, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este resumen. Mantente conectado para más contenidos que exploran los momentos que han definido el rumbo de nuestra nación. Nos vemos en el próximo capítulo de esta emocionante historia.